Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, todos y cada uno de ustedes en la tierra de internet. Este es hermano Juan desde Medellín. Te damos gracias, nos ponemos de pie, te damos gracias, Padre, porque eres grande, poderoso y único. Ten piedad y misericordia de nosotros, por favor te lo pedimos, Padre. Muéstranos tu camino, muéstranos tu verdad. Única verdad que tienes para nosotros, en nombre de Yeshua HaMashiach yo oro. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Un tema en el cual todos nosotros de alguna u otra manera tenemos que estar involucrados. Muy importante, a lo mejor haga varias prédicas sobre el tema y a lo mejor esta sea la primera de muchas. ¿Por qué? Vamos a trabajar hoy en una generalidad del tema. Creo que vamos a coger específicamente uno a uno. Todavía no se sabe y vamos a ver cómo nos sale el tema el día de hoy. Nosotros somos la parte del remanente de Israel, un pueblo escogido por el Padre que está en los cielos. Dese cuenta que nosotros aquí no decimos cristianos, nosotros no somos cristianos. Cristianos es una religión totalmente independiente. Ellos dicen que son el pueblo de Dios. Pero las 12 tribus de Israel componen el pueblo de Dios, del Padre que está en los cielos. Esto es Straightway desde Colombia, Medellín, Antioquia, 2021. La pregunta: ¿quién dirige nuestros pensamientos? Tiene que saber que el sistema es uno de los mayores influyentes. Claro, usted toma la decisión de creer o no. El alma es sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones. Esta semana me estaban diciendo, no, pues coja la definición más allá. Yo le digo, cójala más allá o más acá. Tiene que ver el alma con sus pensamientos, sentimientos y emociones. Esa es su alma. Esas emociones que son dirigidas por el corazón, y del corazón salen los malos pensamientos también. Los 10 mandamientos que no nos pueden olvidar son mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no adorarás imágenes, no tomarás el nombre del Padre en vano. Acuérdate de este día, el sábado, acuérdate del sábado para apartarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de lo que sea de tu prójimo. Todo eso está en Éxodo, capítulo 20, 1 al 17. La ley, por la Torá, que son esos primeros 5 libros. Recuerde, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, no está diciendo oye cristianos. Qué raro, ¿no? En ninguno de los tiempos de la Biblia ni en los evangelios existían los cristianos. La palabra cristianos está 3 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No en todas las traducciones está cristianos tampoco. Creo que eso es tema es tema para otro estudio. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Padre que está en el cielo, uno, solamente uno es, no hay 2, no hay 3. Amarás al Padre, tu Elohim. Ojo, dijimos que las emociones, corazón, pensamientos, todos los pensamientos salen del corazón. Tienes que amar al Padre que está en los cielos con todo el corazón y de toda tu alma y con todas
tus fuerzas. ¿Sabían ustedes que fuimos creados fue para eso? Para amar al Padre que está en los cielos, para meterlo en nuestros pensamientos a diario. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y eso es lo que esperamos, que estas palabras que hoy te estamos compartiendo con ustedes hoy, contigo hermano, contigo hermana hoy, se queden en tu corazón. Deuteronomio 6:7. Y las repetirás. ¿A quién tiene que repetirle todas estas palabras y todo lo que usted se le está diciendo? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Esto es para recordarlo día y noche y a toda hora. Pregunta: ¿qué tan pendiente usted está de su alma? ¿Qué tan pendiente puede estar usted de su alma si lo que usted está pendiente más que todo es de sus sentimientos? En 2 Corintios 11:3 nos dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, y dije sentidos, a ver, un momento, sentidos, no sentimientos, les corrijo, los sentidos. ¿Usted ha estado pendiente de sus sentidos? Yo lo leí como sentimientos hace un ratico, pero no, estamos hablando de sentidos. Sus sentidos, la serpiente con astucia engañó a Eva. Y así con ese temor que tiene quien está escribiendo la carta a Corintios, que es Pablo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos, mi querido hermano, mi querida hermana, sus sentidos es de G3540, percepción, como usted percibe las cosas, sentido, G3540. G35 de G3539. G3539, noieo, prolongado de conocer, saber, es el 3563. Ejercer la mente, observar, figurativamente comprender, captar, presentar, atención, entender, considerar. Considerar. O sea que 3540, que es noema, percepción, propósito, o por implicación intelecto, disposición en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación. Estas son muchas de las definiciones de ese sentido, de su percepción. A eso se refiere Corintios. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos, tus sentidos, vuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad del Mesías. Y les traigo un cuadro comparativo. Israel versus cristianos. El pueblo de Israel celebra, aparta el séptimo día, el sábado. Sábado viene de la palabra Shabbat, que es día de reposo. De ahí viene la palabra sábado. El día de reposo para los cristianos es el domingo. Israel sin cerdo no lo come. Los cristianos pueden comer cerdo. Sin imágenes. Los cristianos tienen la cruz y la Virgen María. Sin afeminados. Los cristianos ya creen en la igualdad de género. Con ley. Los cristianos viven sin ley. Y algo que les puse ahí adicional es que nosotros somos seguidores de la ley y de Jesús. Los cristianos solamente siguen a Jesús. ¿Por
¿qué es lo que son? Cristianos. Cristiano se deriva de la palabra Christos, seguidor de Cristo. Por eso es que es cristiano. Pero la ley, por ley, o sea, esta Torá de los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, nos dice en Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque eso es una abominación. Porque abominación es al Padre que está en los cielos, cualquiera que hace tal cosa. O sea que es abominación, es abominable. Cuando Jesús nos lo dice y nos lo repite, varias veces en los evangelios, ni una tilde pasará de la ley. Los cristianos nos limpian todos los alimentos en una sola frase. Porque en Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo, yo todavía veo mucho cielo, y pase la tierra, yo veo toda la tierra todavía, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todavía hay cielo y todavía hay tierra. O sea que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. O sea, estamos sobre esa ley, Deuteronomio 22:5. El hombre no se puede ver como mujer, ni la mujer como hombre. Hoy día, si usted los ve mal, eso es discriminación. Discriminación. ¿A qué se estaría refiriendo Pablo en 2 de Corintios? Que los sentidos sean afectados. ¿Cuáles sentidos? Pues estos. Marcos 7:18 te está diciendo a ti. Y él dijo, se lo puse en rojo, ¿no? Porque algunas Biblias tienen lo que habla Jesús en rojo. Jesús les dice, ¿quién de vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que está fuera del hombre no le puede contaminar? Marcos 7:19. Y aquí es donde los cristianos limpian todos los alimentos. Porque dice Marcos 7:19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Es un modo de pregunta. Dese cuenta que no está afirmando nada. Supuestamente aquí Marcos, porque esto ya no lo está diciendo Jesús, porque ya no está en rojo, dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Cómo con una pregunta puede Jesús hacer limpios todos los alimentos? Cuando nos acaba de decir que ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces aquí es algo contradictorio, que de una pregunta que haga Jesús limpie todos los alimentos. Pero por eso se nos afectan los sentidos. Él nos está diciendo ni una tilde pasará, o sea, nos lo acaba de decir. Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, en contexto. En Mateo, en el mismo evangelio de Mateo, él nos explica el contexto de lo que él está hablando. Mateo 15:19, se lo puse en rojo porque cuando está en rojo, está en rojo. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero, y lo aclara él mismo, no está en negrilla, ni está limpiando todos los alimentos, porque aquí ese punto y coma
debería ser, y hago limpio todos los alimentos, debería decir ahí. Resulta que no. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Está hablando de manos, no de alimentos. Una cosa es muy diferente hablar de las manos y otra cosa es muy diferente hablar de los alimentos. En contexto, Jesús está hablando de no, o mejor, de comer con las manos sucias. No está hablando de los alimentos, está hablando de las manos, para que cojan el contexto bien cogido. Mateo nos lo explica lo que Marcos nos está diciendo. Esto no quiere que Satanás, no quiere que lo sepa porque se me atora todo. Entonces, si sus sentidos son afectados, tiene usted que saber que el incumplir la ley crea lazos del alma. Haga usted lo contrario. Crea que todos los alimentos son limpios y usted va a tener lazos del alma. El alma es su mente, sus pensamientos, más sus sentimientos, más sus emociones. El tema de hoy son lazos del alma, ataduras, ligaduras que hace uno. Efesios 5:31 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. G 43:47. Pegar, unir. Y todavía les hago la pregunta: ¿y cómo se une el hombre a su mujer? ¿En un matrimonio? ¿Que una ceremonia? ¿Será una ceremonia? Eso une el hombre a la mujer. Eso une el hombre a la mujer. Una ceremonia. Un matrimonio. No, resulta que no. Es proscolao. De G43:14, que deberían ustedes ir por allá a investigar. G28:53. Ojo con esto. Pegar. Ojo con esta otra. Colar. Figurativamente, adherir, permanecer, unir. En Génesis, déjenme terminarles, yo me devuelvo para terminarles el contexto. Efesios 5:31 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los dos van a ser una sola carne. Eso está en Efesios. Entonces, en Génesis es de donde viene Efesios. Efesios viene de Génesis, de la Torá. Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. H1692. H1692. Unir. Ojo con la primera palabra que les puse ahí. Afectar. H1692. Raíz primaria propiamente afectar. Ojo a esta. Asirse o adherirse. Figurativamente agarrar por persecución, abatir, acercar, alcanzar, apegarse, dejar, endurecer, entregar, juntar, ligar, pegar, perseguir, quedar, seguir, trabar, unir. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y será una sola carne. ¿Cómo se unirá? ¿Cómo afectará? ¿Cómo pegará? ¿Cómo traba? Entonces, llega el momento de hablar de las ligaduras.
La primera parte donde encontramos ligaduras es en 1 Samuel 18:1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada, H7194, de atar, ligadura, H7194. Casar, raíz primaria atar, tejer, entretejer, sujetar, confinar, compactar, remendar, en amor, liga, atar, ceñir, hacer una conspiración, conspirar, fuerte, levantar, ligar, quedar, terminar. Su alma, o sea, sus pensamientos, sus sentimientos y sus emociones están adheridas. Y ustedes me van a preguntar en un momento dado, bueno, ¿y qué tiene que ver que el hombre se una a la mujer? ¿Y qué tiene que ver la ligadura del alma que tiene que ver con David y Jonathan? Pues a continuación les voy a explicar, yo encontré un escrito y basado en este escrito, para que no crean que yo lo saqué de mi mente y de mi corazón, que yo me lo inventé, no, esto es horas de investigación y lo mejor que encontré fue un autor que se llama Frank Hammond, cristiano él es cristiano. De un cristiano viene la información y esto lo aclaro, ¿no? Y ya les dije, cristianos es muy diferente a ser Israel. Israelita es de los que viven allá en ese pedazo de tierra que se llama Israel, esos son israelitas. Israelí, de hecho. Para ser más exacto, a ellos se les dice israelí. Pero hay quienes dicen que también son israelitas. Los que creen en la ley, los que creen en Jesús cuando dijo que ni una tilde ni una jota pasará, primero va a pasar el cielo y la tierra antes que una jota o una tilde pase de la ley, esos son los que creen en Jesús, los que aman a Jesús. Recuerde, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Eso es ley. Los cristianos no la tienen. Los cristianos tienen prestigio, tienen honor, nunca les falta nada, se ponen una cruz en el cuello. Ellos son muy, muy devotos. Pero no a la ley, a la cruz y a la Virgen, no a la ley. Esa es la pequeña diferencia. Pequeñísima, de por sí, ¿no? Los seguidores, por eso aquí dice, commandment keepers. Commandment keepers. Guardadores de los mandamientos, dice ahí. Cristianos no guardan la ley, ellos no están bajo ninguna ley, nosotros sí. Y no estamos bajo la ley, como dice Pablo en alguna parte, en alguna de sus cartas dice él, nosotros no estamos bajo la ley, pero del pecado, porque ya conocemos a Jesús y somos seguidores de esta ley. Entonces, mis queridos hermanos, déjenme introducirle al señor Frank Hammond, el mismo autor de Cerdos en la Sala, buenísimo, un señor que trabajó mucho en liberación, nacido en 1921 y falleció en 2005. Frank Hammond. 2 libros que ustedes deberían tener en su biblioteca. Hoy vamos a hablar de liberación también, pero vamos a hablar, él la llama Ligaduras del Alma, por Frank Hammond. Yo lo resumí de lo que más pude, ¿no? De lo que más pude. Las ligaduras del alma. Entonces dice Frank, estas son palabras de él. Antes de que nadie introdujera el término ligaduras del alma, nos referíamos a ellas como alianzas impías, relaciones perversas. Con regularidad encontramos en la liberación ligaduras del alma y rompíamos su poder sobre las vidas de los individuos. Sí, las ligaduras del alma son verdaderas, pero ¿qué son? ¿Cuál es la base bíblica para entenderlas? ¿Cómo se forman?
¿Son siempre demoníacas? ¿Qué peligro existe entre las ligaduras, en estas ligaduras? ¿Cómo pueden romperse estas ligaduras? Las ligaduras buenas del alma. Entonces empieza él y las ligaduras buenas son las que nosotros tenemos que cosechar, explica él. Para eso, en Gálatas 6:22 dice, sobrelleve los unos las cargas de los otros, y así ustedes cumplen la ley del Mesías. ¿Cuántos de nosotros queremos sobrellevar las cargas de los otros? A ver. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cargar con esas cargas? Nosotros no tenemos disposición de eso, porque nosotros no somos los más pendejos de la manada, para cargarle al otro nada. Pero resulta, mis queridos hermanos, que hay que sobrellevar los unos las cargas de los otros, para cumplir así la ley del Mesías. Hombre, ¿y cómo todavía los cristianos dicen que no están bajo ninguna ley? Interesante, ¿no? Santiago 2:8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, o sea, no está hablando de los evangelios, Santiago está hablando allá atrás de la ley, de los 5 libros de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo va a hacer usted muy bien. Bien hecho hace. Si usted hace eso, bien hace. Pero si hacéis acepción de personas, ustedes cometen pecado y quedan convictos por la ley como transgresores. O sea, Santiago y Pablo, que le escribe a los Gálatas, nos sigue hablando de la ley. Aún el evangelio sigue por la línea de la ley. Entonces, seguimos por la línea de la ley. Es un hecho. Las ligaduras del matrimonio. Efesios 5:31. Déjenme yo amplío un poquito esto aquí. Déjenme un segundito. Yo amplío esto aquí que no vean eso. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mateo 19:6. Si así que no son ya más dos, sino que una sola carne son. Por lo tanto, lo que el Padre juntó, no lo separe el hombre. Cuando un hombre se une a una mujer, no es a través de una ceremonia. No hay necesidad de ceremonias. No más con que tengan una copulación, tengan sexo, usted ya se ha unido. Ahora, ¿sabe qué es lo que más interesante de todo? Que usted tuvo relaciones sexuales con esa mujer y el que está arriba, Dios Padre Todopoderoso, ligó. Él unió esas dos almas. Usted tuvo sexo con aquella mujer, tuvo relaciones sexuales con aquella mujer, y el que está allá arriba hizo esto y ligó esas almas. Y es una unión que el Padre hizo. Y quedó usted unido con esa mujer porque el Padre unió eso. Ojo, hay mujeres repudiadas, hay mujeres en divorcio. La ley protege a la mujer en todos los sentidos. Es más, protege más a la mujer que al hombre. Definitivamente, el sexo a ser defendido en la Biblia es al de la mujer y la integridad de ella. Ustedes pueden encontrar adulterio por toda la Biblia. Y Jesús mismo le dice, si un hombre
Si un hombre mira y echa a mirar a una mujer, ya cometió adulterio con ella. El adulterio, mis queridos hermanos, ¿cómo le diría yo eso? Es una causa. El adulterio, mis queridos hermanos, es una causa de separación y de ruptura de esa liga. El adulterio, escúchenmelo bien, es causa de ruptura de esa liga. Si usted desune lo que Dios unió, usted está en serios problemas. Sobre usted cae todo el peso de la ley. Usted está desuniendo lo que ya Dios unió. Simplemente, tan solo eso. Por ahí se lo pongo yo a usted, por ahí, solamente eso se lo pongo. Y el peso de la ley cae sobre usted. ¿Cómo le parece a usted eso? ¿Qué piensa usted de eso? Ojo, las uniones que hace el Padre y el hombre las deshace, trae sus consecuencias. Ligaduras entre amistades, dice Frank Hammond. El alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó Jonathan como a sí mismo. Primera de Samuel 18:1. Aquí se nos muestra otra clase de ligadura del alma que es pura y está basada en el amor. Jonathan amó a David hasta el punto de cederle sus propios derechos al trono de Israel. Amigo hay más unido que un hermano. Proverbios 18:24. En este caso, la palabra para amigo en hebreo es compañero o amador. O, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Esa es la amistad. El amigo pone la vida por su amigo. Ahí es donde yo les digo, vea, el mejor amigo del hombre no es el perro, es Jesús. Así de confundidos estamos en este mundo, creyendo que el mejor amigo del hombre es el perro. No. El mejor amigo del hombre es Jesús, no el perro. El perro no puede ser su amigo porque es un animal, es una bestia. Claro, que hay bestias que creen que la bestia es su amigo. Entonces, pues deje a las bestias como bestias y quédese de amigos con esas bestias. Pero no lo confunda. Porque en todo tiempo ama el amigo. Las ligaduras limpias y santas siempre están basadas en un amor divino. Las ligaduras entre amistades. Primera de Samuel 18:1, que ya lo leímos, y Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y el amigo hay más unido que el hermano. Ligaduras entre padres e hijos. Ojo que esta ligadura, tienen que usted poner atención a esta ligadura. Génesis 44, 29 y 31. Ojo, Jacob y Benjamín. Jacob y Benjamín. Ustedes se acuerdan que Jacob protegía a Benjamín porque los hermanos habían conspirado. Los hermanos habían conspirado contra José. Y aquí, en este punto, en Génesis 44, 29, José supuestamente ya había muerto. Ojo con esa ligadura, ¿no? Estamos hablando de ligaduras entre padres e hijos. Pero esa ligadura comenzó inicialmente con Jacob y Raquel. Y también acuérdese que Raquel
iba a ser entregada después de 7 años de trabajo. El padre de Raquel le dijo a Jacob: Jacob, usted tiene que trabajar, mi hijo, y va a trabajar por 7 años para que se case con mi hija Raquel. Raquel fue el amor de la vida de Jacob. Ojo, ese amor crea una ligadura. Recuerden, hasta este punto que les estoy hablando yo de Jacob, no ha habido en este punto copulación ni relación sexual. Cuando iba a haber, después de la famosa ceremonia de matrimonio de Jacob, el papá de Raquel emborrachó a Jacob y le metió en la cama a Lea. Cuando se levantó Jacob, porque se había tomado sus traguitos de más, amaneció con Lea y había copulado y había hecho su ligadura con Lea. Recuerde, con Lea, Jacob tuvo 10 hijos. Y con Raquel tuvo 2 hijos. Eso hacen las 12 tribus de Israel. Pero des en cuenta, ya Jacob había hecho su ligadura con Raquel. Por eso, en Génesis 44, 29 al 31 dice: y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. ¿Por qué Jacob dice esto? ¿Por qué Jacob dice esto? Pregúntese, ¿por qué Jacob le va a decir a los hermanos de José y a los hermanos de Benjamín, le va a decir, mis canas van al Seol? Porque Raquel ya había muerto, José ya había muerto, solamente le quedaba de esa ligadura que se había hecho con Raquel, solamente quedaba Benjamín. Jacob tenía que cuidar con todo, Ojo, tenía que cuidar con todo el amor, lo que le quedaba de su amor, lo que quedaba de la ligadura que había entre Jacob y Raquel. Pongan atención, Génesis 44:30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucede que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Aquí Frank Hammond explica que son sanas las ligaduras entre padres e hijos, pero la ligadura entre un padre y un hijo tiene que ser hasta su adultez. Cuando él cumple 18 años, cuando él cumple 21 años, cuando él se casa, la Biblia nos está diciendo que tenemos que dejarlo ir, porque él va a ser una sola carne con su mujer. No es que deje a su papá y a su mamá, no es que tenga que romper, no, esa ligadura simplemente va a pasar de padre e hijo a mujer a esposa. Allá pasa esa ligadura. Recuerden, de todas maneras está en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. O sea, no es que rompan relaciones, porque es mandamiento honrar al padre y a la madre también. Por supuesto, para aquellos que estamos bajo la ley, porque la ley es la que nos protege de todo lo malo que hay en el mundo, y en el mundo hay muchas cosas malas. Luego Frank Hammond explica las ligaduras del alma entre cristianos. Bueno, esto es lo que yo lo llamaría en este punto las ligaduras del alma entre creyentes, más que cristianos. No utilizamos mucho la palabra cristianos porque nosotros no somos cristianos. Ya les dije las diferencias, ¿no? Entre un cristiano,
y los que creemos en las leyes del Padre. Ahí hay una diferencia. El cristiano piensa de una manera, nosotros pensamos de otra muy diferente. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando usted es creyente de Mesías, creyente de la ley, usted viene siendo mi hermano. Y como usted es mi hermano, ya empieza la ligadura. Usted como creyente y yo como creyente, los dos vamos a empezar a hacer una ligadura. Entonces aquí es cuando viene la explicación de las ligaduras diabólicas. Las ligaduras diabólicas del alma son perversas, son perversiones de lo bueno y de lo santo. Las ligaduras buenas del alma se fundan sobre el amor, mientras que las diabólicas se fundan sobre la lujuria, sobre los deseos. Recordemos que Satanás está limitado en cuanto a sus derechos legales. Él tiene que trabajar dentro del marco ya establecido, pero cuando se le da la oportunidad, él pervertirá lo que es bueno y lo que es santo. Y empiezan las ligaduras diabólicas. Fundamental, las ligaduras formadas por la fornicación. Fornicación no es solamente el acto de copulación o de sexo o relación sexual entre hombre y mujer. La fornicación también está cuando usted cree en una cruz, cuando usted cree en una virgen, rompiendo el segundo mandamiento y el primer mandamiento. O sea, los dos primeros mandamientos son los que se rompen cuando usted cree en la cruz o cree en la virgen, porque son imágenes. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No creerás, no te harás ninguna imagen, ni semejanza, ni nada de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra. No te hagas imagen, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas. ¿Qué representan a los cristianos? Las cruces, la Virgen María, las cruces, la Virgen María. Cuando el segundo mandamiento dice, no haga eso. El segundo mandamiento te dice que no hagas eso. No tengas dioses delante de mí, solamente hay uno. La Virgen María es un dios. Jesús en la cruz es otro dios. Recordemos que por dos partes en el evangelio lo llaman estaca, no cruz. Era un palo, no eran dos. Y ahí está en el evangelio. Entonces, la fornicación no solamente es de relaciones sexuales. El Espíritu Santo entra a usted cuando usted cree en el Padre, cuando usted invoca al Padre en nombre de Jesús. Entonces, ojo, las ligaduras formadas por la fornicación, 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, ojo con ello, es un cuerpo con ella? Ojo. 1 Corintios 6:16. Pablo se lo están diciendo a la gente, a la iglesia de Corintio. 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, a tener relaciones sexuales con una ramera, es un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que no hay necesidad de ceremonias, ¿sí ven? Yo se lo estoy diciendo. Génesis 2:20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave en los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se le halló ayuda idónea para él. Y el hombre fue creado para que estuviera acompañado. En vista de que no había una ayuda idónea, se le durmió y se le hizo una ayuda idónea de su costilla. Y salió la mujer. Esta gráfica me la encontré, dice, esta gráfica que está aquí dice
sexual soul ties, o sea que son ligaduras del alma sexualmente. Esto es una ilustración. Ninguna de estas personas es que tengan algo que ver con la otra. Pero dice, esta puede ser usted, se une con este que está acá y este dice que tiene un problema de ira. Pero este que está acá se une con esta que está acá y tiene un problema de negatividad. Este que está acá tiene relaciones con este que está acá y dice a lack of submission to authority. O sea, le hace falta de sumisión a la autoridad. Entonces, dése cuenta que ella, al relacionarse con él, recibe negatividad, recibe falta de sumisión de autoridad, problemas de ira, por aquí por el otro lado tiene baja estima, y ahí sigue. Vea todos los lazos que uno hace de ahí para atrás. Lujuria por el poder tiene aquí, ahí está atrás. Y todas estas ligaduras son las que hay que ir rompiendo una a una. Esto es una ilustración. Ninguno de los personajes que están aquí inscritos tiene que ver uno con el otro. Es un ejemplo. Las ligaduras con malas amistades también existen. En 1 Corintios 15:35 dice: no se vaya a equivocar, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Proverbios 22:5: espinos y lazos hay en el camino del perverso, en él guarda su alma y se alejará de ellos. El que guarda su alma se alejará de todos ellos. Espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de cualquier perverso. Proverbios 22, 24 y 25: no te entremetas con el iracundo, o sea, no haga lazos, no haga amistad con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Las ligaduras pervertidas de la familia. Efesios 5:31. En la familia se hacen lazos a veces tóxicos. La mamá que no se quiere dejar ir al hijo por nada, porque está como enamorado, porque fue el hombre que quiso alguna vez. Ahí hay ligadura. Ese tipo de ligaduras pasan a ser perversas. El incesto es un ejemplo de ese tipo de ligadura familiar perversa. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a la mujer, y los dos serán una sola carne. Pero acuérdese que también está: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra donde el Padre te da. Este ya lo acabamos de ver. Las ligaduras del alma con los difuntos. Está el ejemplo en Génesis 50:10. Y luego llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo con su padre duelo por 7 días. Números 20:27. Y viendo toda la congregación de Aarón que había muerto Aarón, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Deuteronomio 34:8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y allí se cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. Te das cuenta que cuando uno tiene un ser muy amado, tiene que haber luto. En Israel se cumplía por 7 días o 30 días de luto. ¿Por qué se hace ese luto? Precisamente para romper todas esas ligaduras que había con ese difunto. Todo tiene un orden. Todo en la Biblia tiene un orden. Uno muchas veces se hace muchas preguntas y no hay respuestas. La Biblia las tiene todas. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Escuchar a un predicador que se las diga y estudiarlas. Por eso yo les paso notas. Usted tiene que abrir su Biblia, tiene que estudiar. Esto es de estudio. Esto usted no lo va a aprender porque sí.
La lógica no le va a aparecer porque el Espíritu Santo estuvo arriba y usted le cayó el Espíritu Santo y ahora sí entiende. No, tiene que buscar. Usted al Padre tiene que buscarlo. Él está ahí. Siempre ha estado ahí. El Padre siempre ha estado ahí. Usted es que no lo ha buscado ni ha tratado de entender sus palabras. Deuteronomio 34:8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. ¿Ha hecho usted luto de verdad por cada una de las personas que se han muerto de su familia, seres queridos? Las ligas demoníacas dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, 24 y 25 dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí está también Filipenses. Esas ligaduras demoníacas que hace uno con hermanos o con hermanas. Recuerden, todo lo demoníaco es por lujuria, por los deseos, por la concupiscencia. Ya hemos explicado la concupiscencia, qué es y cómo funciona. Y los deseos, qué es y cómo funcionan. Filipenses 3, 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Juan 3, 28 y 29 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy venido delante de él. O sea, ese es Juan Bautista hablando. Que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, ese es el gozo cumplido. Ustedes me van a preguntar: bueno, pero hermano Juan, ahí usted no está muy claro cuáles son las ligaduras demoníacas dentro de la iglesia. Cuando usted no está compartiendo este tipo de unión y de ligadura como creyente, pasa a ser algo diferente a eso, pues está en problemas. Usted se encuentra en problemado, mi querido hermano, mi querida hermana. Bueno, continuemos. La influencia de espíritus afines. Entonces, Frank Hammond pregunta: ¿cómo entran los demonios en las ligaduras del alma? Los demonios entran cuando se violan las reglas espirituales. Dios ha puesto límites y reglas que gobiernan nuestras relaciones con otros. Dios ha dado al hombre la naturaleza para amar y vivir en comunión con los demás. Podemos reconocer fácilmente los límites del matrimonio. El hombre se separa de todos los demás para unirse a su mujer. Hay límites parecidos que gobiernan las amistades y las relaciones dentro del cuerpo del Mesías. Cuando las relaciones en cualquier área de nuestra vida no obedecen los límites establecidos por el Padre, esas relaciones se pervierten y entran los demonios. De esta manera, las ligaduras normales del alma llegan a ser demoníacas. Por medio de las ligaduras del alma se establece el canal espiritual. Por ejemplo, un matrimonio sano, el Espíritu Santo opera entre el esposo y la esposa. Las cosas del Espíritu Santo son comunes entre ellos porque son una sola carne. El mismo principio opera en las ligaduras demoníacas del alma. Los espíritus malignos en una persona exponen a la otra a la entrada de espíritus parecidos al tener una unión pecaminosa entre ellos que los convierte en uno. O sea, está muy claro, se lo leí. Es decir, como la foto anterior, como la ilustración anterior, si usted hace ligaduras con otras personas
y no son basadas en el libro de la Biblia, sino que es por su lujuria y por sus deseos, entonces usted se va a encontrar como una sola carne con esa persona. Dese cuenta que no se necesita de mucha ceremonia. Usted se puede enredar con sus propias palabras en una relación pecaminosa, no más por ahí. El poder de las ligaduras. El primer poder de las ligaduras está en el matrimonio, que ya lo estamos hablando desde el principio. El de la iglesia, cuando usted se compromete como hermano. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una sola mente, que la mente es de Jesús, la mente es de Cristo, y en un mismo parecer. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Ligaduras, ese es el poder de las ligaduras con la iglesia, con el grupo de gente que guarda la ley. Tenemos que sacarnos de la mente esa idea de iglesia, ¿no? Que la iglesia es un edificio, que Israel es un pedazo de tierra. Todo lo exteriorizamos, nada interiorizamos. La iglesia es la relación que yo tengo con el grupo de personas que piensan como yo, y la Biblia lo hace. Así, sencillo, no nos compliquemos tanto. El poder de las ligaduras con Jesús, con el Padre, los dos. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Números 23:5, así acudió el pueblo Baal peor, y el furor del Padre que está en los cielos se encendió contra Israel. Salmo 106:28, se unieron a sí mismos a Baal peor y cometieron los sacrificios de los muertos. ¿Sí ve que eso ya son ligaduras que hace uno con otros dioses? Hoy en día no se habla de Baal peor. Hoy en día se habla... ¿Quieren que les diga de qué se habla hoy en día? Del Sagrado Corazón de Jesús, el ser mismo Baal peor. El Divino Niño Santísimo, Baal peor. Lo único que han cambiado es los nombres, pero las costumbres son las mismas. Bueno, ahí tiene. Oseas 4:17, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Les recuerdo que esa fue la única tribu que fue entregada. A Efraín fue la única tribu que fue entregada y sacada de Israel, y que por eso entra Manasés, hijo de José, a ser parte de las 12. Así igualmente como Judas fue sacado de los 12 y entró Pablo, de la misma manera pasó muchos años antes con Efraín y entró Manasés a ser parte de la tribu de Israel. Historia, como dicen por ahí, historia patria. La común unidad con Cristo por medio de su sacrificio. 1 Corintios 10, 16, 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la común unión con el cuerpo del Mesías. Siendo uno solo pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Tomen nota. Comunión con demonios por idolatría. Le hace 1 Corintios 10, 14 al 21. Tome nota. Salmo 115, 4 al 8. No fui hasta allá porque pues el tiempo apremia. La parte que todos estamos esperando. Bueno, hermano Juan, ¿y cómo rompemos esto?
Rompiendo las ligaduras demoníacas del alma. Pregunta, la primera pregunta que usted se debe hacer. ¿Se han formado ligaduras del alma con los animales? ¿Existen ligaduras fuera de lo normal con miembros de mi familia? ¿Existen ligaduras anormales con pastores o personas dentro del cuerpo del Mesías? Más preguntas. ¿Se han formado ligaduras espirituales perversas del alma por medio de su relación con el ocultismo, tales como adivinos, astrólogos, brujas, curanderos, mediums, hipnotistas, perforadores de oídos? Éxodo 21, 5, 6. Entonces ahí se los trae. Éxodo 21, 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo se lo llevará ante los jueces y lo hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesta y será su siervo para siempre. Artistas de tatuaje, Levítico 19:28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Convenios de sangre, conjuros o votos impíos, masones, fraternidades o clubes de mujeres. Esa es la pregunta. Rompiendo las ligaduras del alma, pida y reciba el perdón del Padre que está en el cielo por cada ligadura del alma que usted haya formado. En el nombre de Jesús ordene a todos los demonios asociados con esas ligaduras perversas del alma que se vayan. Tan pronto como reciba su liberación, dele gracias al Padre y alabe su santo nombre. Alábale en lenguas y con el entendimiento. Gracias, Señor, por tu liberación. Esto hasta aquí fue la lectura del libro de Ligaduras del Alma de Frank Hammond. Entonces, una gran conclusión, Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí tienen su armadura. Un casco de la salvación, la coraza de justicia, que es la ley, el escudo de la fe, para que reboten todos esos dardos, la espada del Espíritu, que es la palabra, ceñir vuestra cintura con la verdad y el evangelio de paz que esté en tus pies. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, mis queridos hermanos, esos son los lazos que hace uno en el alma. Espero que haya sido de su gusto y de su agrado. Nos ponemos de pie. Te damos gracias, Padre, porque tú eres grande, poderoso y único. Pon estas palabras en lo profundo de nuestros corazones, no solo para oírlas, sino para hacerlas. En nombre de Yeshua HaMashiach yo oro. Amén. Que tengan un fin de semana agradable, sean un remanente de Israel, pueblo escogido por el Padre, y salgan de la ciudad, salgan de la religión, salgan de ella, pueblo mío, en Apocalipsis 18, 4 y 5. Hoy, julio 31 del 2001, que tengan un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.